Hola, bienvenido y bienvenida a otro video de español para principiantes. En este momento, en Argentina, estamos en diciembre y en diciembre en Argentina empieza el verano. En diciembre en Argentina hace mucho calor porque es el verano y en diciembre, enero, empiezan las vacaciones de verano y muchos argentinos se van de vacaciones a la playa, van a descansar a la playa y hay varias opciones. A los argentinos les gusta ir a las playas de Argentina, en nuestra costa atlántica, por ejemplo, a Mar del Plata. A los argentinos les gusta ir a Uruguay, a las playas de Uruguay, por ejemplo, Punta del Este. Y a los argentinos les gusta mucho ir a las playas de Brasil, por ejemplo, Florianópolis. Entonces, como es diciembre y hace calor, hoy vamos a aprender el vocabulario de la playa. Tenemos acá un dibujo de la playa y hay muchas personas. ¿Cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. Todas las personas están disfrutando o están trabajando en la playa. ¿Y en la playa qué hay? Hay mucha arena. La primera palabra importante es la arena. En la playa hay mucha arena. Bien, vemos acá que está la guardavidas. Ella es la guardavidas. A veces hay guardavidas hombres y entonces es el guardavidas. Ella es la guardavidas y es la persona que controla, que vigila el mar. ¿Sí? Tenemos en esta foto acá el mar. Entonces ella controla, vigila el mar y ella cuida de la seguridad de las personas que están en el mar. Vemos que ella tiene un silbato, ¿sí? Un silbato para llamar la atención de las personas en el mar. Por ejemplo, si ve que hay una persona en peligro o una persona yendo hacia una zona peligrosa, ella toca el silbato para llamar la atención de las personas. A veces en el mar hay remolinos. A veces en el mar hay remolinos o ciertas corrientes que uno tiene que evitar por seguridad. Y entonces ella controla. También para controlar tiene unos binoculares. Con los binoculares ella puede ver de lejos. Ella puede ver las personas que están lejos. Y ella está parada en una silla. Esta es una silla alta. Es una silla muy alta porque ella necesita poder ver toda la playa. Entonces necesita estar más alto que los demás. Por eso la silla del guardavidas es más alta. Y acá vemos un salvavidas. Este es el salvavidas. Si una persona está en situación de peligro, la guardavidas toma el salvavidas y va corriendo a salvarlo, ¿sí? Acá al costado vemos a una pareja que la pareja está sentada en el piso, tiene una lona, esto se llama lona, la lona,
Están sentados y tienen una sombrilla. La sombrilla da sombra. Sombrilla, sombra. La sombrilla sirve para protegerse del sol. Acá vemos 1, 2, 3 sombrillas. Esta pareja está sentada sobre una lona y está debajo de una sombrilla y los dos están leyendo. Es muy común leer en la playa. Es muy lindo leer en la playa porque estás tranquilo, relajado, no tenés nada para hacer. Bueno, y el hombre tiene anteojos de sol. El hombre tiene anteojos de sol. Y la mujer tiene un pañuelo en la cabeza. La mujer tiene un pañuelo en la cabeza. Más acá hay 2 mujeres y estas mujeres están tomando sol. Ellas no se están cubriendo o no se están protegiendo del sol, ellas están tomando sol y están sentadas en una reposera. Esta es la reposera. Y las 3 mujeres tienen una malla. Esto se llama malla enteriza. La malla enteriza. Muchas chicas prefieren usar bikini. La bikini es más popular, pero algunas mujeres también usan malla enteriza. Acá vemos a una mamá con su hijo o con su hija y ellos están viendo el mar. Están sentados, tranquilos, y acá vemos que hay un balde y una palita. Este es un balde y esta es una palita de juguete. Son de juguete, son del niño, porque los niños llevan estos juguetes a la playa para jugar con la arena. A los niños les gusta armar castillos de arena, ¿sí? Acá el hombre y el niño están usando un balde para construir un castillo de arena. Bueno, y acá tenemos una pareja. Esta chica sí está usando una bikini. El hombre está usando un traje de baño muy corto. Tal vez es una zunga. Y los dos están jugando al frisbee. Acá atrás vemos que hay unas dunas. Estas son las dunas. Las dunas son como las montañas de arena. Estas dunas son muy interesantes para andar en cuatriciclo. El cuatriciclo está bueno para andar entre las dunas. Es divertido. Acá en el fondo vemos una gaviota. Las gaviotas son los pájaros típicos de la playa, del mar. Suelen estar en la costa del mar. Y hay que tener cuidado con las gaviotas porque las gaviotas quieren tu comida. Entonces, si una persona está distraída, la gaviota puede venir y llevarse tu comida. Bueno, y acá hay 2 niños, tal vez están hablando, no sé, pero el niño tiene una pelota de playa en la mano. Tal vez estos niños van a jugar con esta pelota de playa. Y acá hay 2 niños más. Este nene está andando en bicicleta, ¿sí? Está andando en bicicleta. Y este nene está comiendo un pancho. El nene está comiendo un pancho y mirando hacia el mar. Está muy tranquilo. Y está comiendo un pancho que compró en el puesto de panchos. Este es el puesto de panchos. Este es el panchero. Este es el cartel. Puede ser un puesto de panchos o una panchería. Y el nene compró el pancho acá. Y de este lado vemos más cosas. Acá este nene está jugando con un barrilete. Este es un barrilete. Sí,
hay un barrilete, hay viento. Porque para que el barrilete suba y se mantenga en lo alto, necesito viento. Después acá hay dos personas muy deportistas, con ropa para hacer deportes, muy fit, que están corriendo. Está muy bien. Y acá, en el mar, vemos acá las olas. Estas son las olas del mar. Estas olas son muy bajitas. No son tan buenas para hacer surf porque son muy bajitas. Pero igualmente acá hay una persona haciendo surf. Hay dos personas haciendo surf con su tabla de surf. Esta es una tabla de surf. Esta es otra tabla de surf. Y acá esta chica está nadando. La chica está nadando en el mar. Bueno, acá esta nena tiene en la mano un balde amarillo y está juntando caracoles o conchas de mar, que en algunas playas está prohibido llevarse caracoles o conchas de mar, pero algunas personas no hacen caso y se las llevan igual, porque son muy lindas. Hay algunas muy lindas, de colores muy hermosos, que vos mirás eso y decís, ¿esto es la naturaleza? Es muy lindo. Bueno, en algunas playas uno puede llevarse los caracoles, en otras playas no. Bien, acá hay una mujer que se está poniendo protector solar. Está poniéndose en el cuerpo, en la piel, protector solar para protegerse o para cuidarse del sol. Muy importante, usen protector solar. Y acá tenemos una heladerita portátil. Es una heladerita portátil. Esto mantiene la temperatura. Entonces, cuando vamos a la playa, agarramos la heladerita, ponemos hielo y ponemos bebidas, por ejemplo, cerveza, gaseosa, agua. Y entonces esto conserva la temperatura por un par de horas. Es muy práctico, muy útil. Porque si hace mucho calor, tomar algo bien fresco es muy rico, muy muy rico. Una coca bien helada es un placer de los dioses. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido útil, que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.